para hacer un video aparte y no quede tan larga esta introducción. Bueno, ¿por qué te platicaba yo esto de, pues, del llamado, de que no cualquiera le entienda la filosofía y así? Porque va a haber filósofos con los cuales nos entendamos más, nos llamen más la atención que otros. Va a depender de nuestra edad, de nuestra filosofía de vida, de lo que nos hayan inculcado, etc. Si ven, esto no es un moretón, ¿eh? Es que ayer hice muchísima tarea con mi hija y me manché de pinturas y eso. Pero bueno, by the way, pasando ese dato, eh, Descartes. Descartes es de esos filósofos que yo leí y releí, no tal cual sus obras, bueno, ahorita te comento, leía yo los libros explicando su filosofía y yo, ok, pero nunca entendí ni una papa. Después ya leí el discurso del método, medio le entendí y bueno, después salieron esa colección de libros mucho más explicada y aquí es donde quiero hacer la reflexión contigo. Eh, un filósofo no va a ser vivido de la misma manera por mí que por ti, que a lo mejor eres de otro país, que a lo mejor eres de otro sexo, que a lo mejor eres de otra edad, etc. Entonces yo te voy a contar o a reflexionar lo que yo tomo de Descartes. Creo que Descartes es un parteaguas, definitivamente, como lo dicen los libros de historia, sí es un parteaguas. Y en la edad moderna Descartes sigue estando de moda en este tipo de teorías que te comentaba al principio. Son teorías como que en la universidad no se te permite, ¿no? Acerca de la glándula pineal, hay muchas teorías modernas, no científicas, cabe aclarar, que te dicen que es el tercer ojo, se basan un poco en la religión hindú, ¿no? Esoterismo y así. Entonces, en esa parte, ellos interpretan a Descartes respecto a eso. También Descartes fue un poco criticado porque al final sale con que el genio maligno y con que todo iba bien hasta que sacaste el genio maligno, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con su biografía, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver la globalidad, ¿no? O, bueno, ¿cómo se podría decir? El contexto general de su pensamiento. René Descartes fue un filósofo, un matemático, un físico francés, considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Ok, en este video obviamente nos vamos a centrar en la filosofía. Descartes fue un matemático. Esto es un parteaguas porque si bien anteriormente habían habido muchos filósofos muy inteligentes, vamos a ver cómo piensa un matemático. Un matemático es muy cuadrado, o sea, no es de que, ay, 2 más 2, pues puede ser 6, puede ser 8. No, 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 las matemáticas son una ciencia muy exacta que no es especulativa, es precisa. Físico. Al ser físico, va a buscar la causa y el efecto. La causa y el efecto de las cosas. Entonces, en física fue un parteaguas, en geometría analítica también fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque tiene un discurso elaborado, lógico, ¿sí? O sea, no es... por eso te digo, al final se le critica de que sale con su genio maligno y pues así como que ya pierde toda la lógica, ¿no? Pero en un principio y en estas áreas tiene una precisión, tiene una exactitud y tiene grandes méritos. Y bueno, aquí en lo que nos interesa es en la filosofía. Entonces, muchos dicen que Descartes es como un parteaguas porque intenta separar un poco la filosofía especulativa, la filosofía que no te lleva a nada concreto, a tratar de condensarlo en algo que sea concreto. ¿En base a qué? En base a que él tenía un pensamiento también matemático, también físico y con una exactitud y una claridad en cuanto a la geometría. Bajo este paradigma o bajo esta lógica, entonces empezamos a ver y analizar
los procesos naturales, ¿no? Por ejemplo, un árbol, ¿no? Un árbol, si tú siembras la raíz, la semilla, y tiene las condiciones ideales, el clima, el agua, los fertilizantes, pues lo más probable es que crezca un árbol, ¿no? Que dé frutos, etc. Entonces, a medida de que puedes enlazar esta serie de hechos, de que hay un hecho antes y un hecho después, se pueden empezar a formular las leyes de la naturaleza. Pierre-Simon Laplace, disculpen si no lo pronunció bien, bueno, afirmó que si se conoce el estado actual del mundo con total precisión, uno puede predecir cualquier evento en el futuro. Esta perspectiva se conoce como determinismo. Ok, vamos a hablar. Determinismo. La historia de la humanidad es una historia de diferentes hechos, de diferentes situaciones, en donde pues anteriormente estábamos determinados, ¿sí? Voy a poner el ejemplo. Si hubiéramos nacido en la época del señor feudal y nosotros hubiéramos nacido como sirvientes, era muy probable que naciéramos sirvientes y muriéramos sirvientes. Si hubiéramos nacido como reyes, era muy probable, ¿no?, que naciéramos como reyes y muriéramos como reyes. Entonces, eso es que ya está determinado, ¿sí? Actualmente las cosas son muy distintas. ¿Cuántos reyes, princesas claudican? ¿O a cuántos les quitan el poder? ¿O cuánta gente nace en situaciones de pobreza extrema y tienen la posibilidad de cambiar esa situación? Por el contrario, ¿cuánta gente no nace súper rica y por echar relajo, por no prepararse, por lo que tú quieras, o un mal negocio, pierde todo? Entonces, hoy en día se podría decir que no estamos determinados. Bueno, esa es una reflexión, no lo sé. Y otras ciencias que trata de ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos no lineales, muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales que pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro. Ok, bueno, esta teoría del caos vamos a asimilarla con el famoso efecto mariposa. Hay incluso una película y libros y todo eso del efecto mariposa, que es que el aleteo de una mariposa puede tener repercusiones, a lo mejor hasta en un tsunami en Japón. Y vamos a ver un ejemplo así como: Juanito se compra unas papas y un refresco. Qué rico. Unas papas y un refresco. Y se tiene que ir caminando a su casa, en donde se hace 10 minutos. A los 5 minutos, él ya se acabó sus papas y su refresco. Y decide tirarlas, ¿no? Las tira en la calle, porque dice: hay que aflojar ir cargando mi basura hasta mi casa. Entonces tira su basura en una tarjeta. ¿Ok? Acá se queda la basura. Pasan 5 horas después. Ay, ¿dónde está el pizarrón? Bueno, el pizarrón acá, el borrador. 5 horas después, cae una mega lluvia. ¿Sale? Como estaba la basura de Juanito, tapa la coladera y se hace un encharcamiento. ¿Ok? Bueno, se hace este encharcamiento y pasa una hora, o sea, 6 horas después de que Juanito tiró su basura, y pasa un coche de esos viejitos, de esos que caminan casi con pilas, y al estar tan inundada la calle, el coche pues se queda varado, ¿no? Porque le llega el agua
al motor. Entonces, digamos, Pedro fue influido por las acciones de Juanito 6 horas antes, ¿sí o no? ¿O fue una casualidad, un determinismo de que no, ya le tocaba, porque ya le tocaba que iba a llover, ya le tocaba que su coche funciona con pilas y Juanito no quiere ver? Algo así es la teoría del, o sea, digo, es muy simplista esto, pero algo así es como la teoría del caos. Una pequeña variación puede cambiar totalmente. Y ese es el problema de la ciencia hoy en día. Que podemos tener, y lo vemos ahorita, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? Las vacunas son 100% seguras, sí. Pero con una persona que haya tenido un efecto secundario o que haya tenido un efecto totalmente al revés, malo o lo que tú quieras, ya con eso no es 100% seguro, no es determinista, ¿no? Entonces esa pequeña variación es muy importante. Ok, también vamos a hablar, bueno, ahora esto, toma nota para la reflexión. Si tú naces, disculpa que hable a veces más como de las mujeres, pero pues soy mujer. Si tú naces en una familia en donde la tradición es casarse de blanco, en donde la tradición es la mujer va a ser ama de casa y se va a dedicar a su hogar, podría ser tu determinación, ¿no? Tu determinismo. Pero viene la teoría del caos y a lo mejor como mujer conoces a otra amiga que te dice, no, pues, ay, ya me manché, que te dice, no, la mujer también puede trabajar, puede estudiar, puede no tener hijos, puede no casarse, bueno, ni que te digo de vivir en unión libre, ¿no? Entonces son pequeñas variaciones. Hablamos en la teoría del caos también de los sistemas. Hay que ver que el ser humano esté influido en diferentes tipos de sistemas. El microsistema, el macrosistema, el mesosistema. Obviamente, el primer sistema es la familia, la que te va a inculcar creencias, religión, valores, moral, educación, etc. Pero luego este individuo va a la escuela y es influido por maestros, por directores, hasta por el conserje, ¿no? A veces, si tú ves que el conserje todos los días riega las plantas, oh, wow, ¿no? No lo sé. Se influye. Es más, si tomas camión para ir a la escuela, hasta eso te influye, porque viste que señora tan chistosa, viste que no se peinó, viste que se iba, no sé, maquillando, que iba desayunando en el camión, wow, ¿no? Eso quieras o no, te influye, para bien o para mal, o a lo mejor dicen por ahí los jóvenes, ni te topo, pero sí te topa, o sea, en el fondo sí te influye en algo. El vecindario. Después estamos influenciados, obviamente, por nuestra cultura. No va a pensar igual alguien de Puebla que alguien de California, Estados Unidos, o alguien de Japón. Y después estamos influenciados por muchas otras cosas, por la música, por la política. Entonces este ser humano que nació con ciertas ideas y ciertas creencias de su familia, poco a poco va a ser influido por otras cosas. Hoy en día con el internet, obviamente te metes y te puedes influir sobre el tema que tú quieras. No solo influir, instruir. Entonces, bueno, aquí viene otra cuestión. Vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la filosofía de René Descartes? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ahorita. Ahorita como los niños, ¿no? Ahorita todo dulce. No. Básicamente que es un pensamiento muy global. Aquí estamos metiendo teorías de física, teorías de matemáticas. Digo, no me voy a meter en geometría porque la verdad te voy a confesar, soy un asno. Ojalá alguien de geometría nos pudiera retroalimentar. Pero bueno, hoy en día en la física moderna hablamos de la teoría de la relatividad. Son teorías que han sido como modificadas,
Yendo un poco a la historia, pues viene lo mecanicista, después viene Isaac Newton, después de Isaac Newton viene Albert Einstein con su teoría de la relatividad, que es una teoría física publicada en 1905 por Albert Einstein y en 1915 la de la relatividad general, en donde trata por medio de ecuaciones quitar ciertos elementos, añadir otros para predecir un evento. Entonces aquí es donde vemos que la filosofía y la matemática no están tan separadas, no están tan desiguales. ¿Por qué? Porque si bien la matemática nace de la filosofía, porque la filosofía nace como una respuesta al saber, al querer encontrar las respuestas, y no nada más por saber, ¿no? Es como tu novio, ¿no? O sea, lo quieres conocer para controlarlo y para que no te ponga el cuerno. Algo así, ¿no? Me imagino con los griegos. Yo quiero conocer la naturaleza para dominarla. Bueno, los griegos no, porque ellos sí son mi máximo. Ellos sí querían reflexionar. No, después llegan otros estudiosos más utilitaristas y tan lo han logrado que vemos hoy en día, yo soy de Puebla, México. En Puebla tenemos una planta automotriz muy importante. Y es tan, velo como quieras, tan fregona o tan mala. Yo diría lo segundo, pero bueno, eso es muy subjetivo. Que ha inventado mecanismos para detener la lluvia. Imagínate el nivel de complejidad científica, de complejidad física, para poder detener un evento natural como es la lluvia. Entonces, ¿la ha dominado o no? Esto de la teoría de la relatividad, la verdad, pues tiene muchas aristas, ¿no? Porque Albert Einstein yo creo que jamás imaginó la perversidad de la humanidad, la perversidad del hombre, en qué se iba a usar su teoría, porque hay que recordar que la bomba atómica está basada en esta teoría y que con una bomba atómica tú destruyes un país o más en cuestión de segundos. Es muy triste. Es muy triste, ¿por qué? Porque el conocimiento que debería ser para ayudar al hombre, para ayudar a ser mejor ser humano, se convierte entonces en un arma de destrucción social. Bueno, algo bien importante, ¿sí? Que esto de Albert Einstein y todo eso, pues obviamente fue muchísimos años después de la muerte de René Descartes. Y lo que llama la atención es cómo René Descartes abre esta puerta, ¿no? Es ¿cómo decirlo? Como alguien que empieza a hacer un pastel, ¿no? Lo hornea y ahí lo deja en el horno. Entonces ya llega después alguien que le pone un relleno, que lo decora, que lo vende, que lo parte en rebanadas. O sea, gente que va siguiendo su teoría. Te digo, qué triste que terminó en eso. Pero bueno, René es esta persona que comienza a decir, a ver, ya la filosofía, basta de especulaciones, basta de reflexiones, vamos a darle forma, vamos a meterlo en un método más científico. Ok, bueno. Hablamos de determinismo, de teoría del caos, y ahora viene algo bien importante. Ahora sí vamos a entrar a la filosofía. ¿En dónde queda la libertad humana para elegir? Vuelvo a hacer la pregunta. Le voy a echar más énfasis porque estuvo muy así, ¿no? ¿Dónde queda la libertad humana, la capacidad de elegir? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Bueno, hablamos de sistemas, ¿no? De que el ser humano se influye, bla, bla. Pero también vamos a meter un poco de psicología familiar. Te hablaba yo de la teoría de sistemas, que la teoría de sistemas es una teoría que nace de la cibernética, de computación, obviamente un área totalmente matemática. Entonces aquí tenemos la teoría de sistemas, teoría de sistemas, no, teoría no. Bueno, teoría de sistemas, sí. Perdón, tengo luego
Se me revuelve el coco. Bueno, tenemos una teoría de sistemas. Entonces, la familia es el principal sistema. Vamos a ver que hay familias. Ay, mi borrador a cada rato lo pierdo, pero bueno. Hay familias, fíjate a tu alrededor, que todos los miembros, todos y todos los miembros se dedican a la cocina. Llámese la cocina desde vender sopes, memelas, tamales hasta restauranteros, ¿no? Entonces, el abuelito fue restaurantero, el papá fue restaurantero, el hijo es restaurantero y por ende el nieto va a ser restaurantero. Hay personas que se dedican a las empresas y toda la familia se dedica a la empresa. Hay personas que vienen de educadores, o sea, maestros, y toda la familia. Y así nos podríamos seguir con mil ejemplos. ¿Qué va a pasar? Que como lo que el ser humano es lo que conoce, su área segura, va a buscar a alguien, probablemente, porque puede que pase ese pequeño efecto mariposa que cambie las cosas. Alguien, por ejemplo, si viene de una familia de cocineros, probablemente busque a alguien que se dedique a la cocina. Si viene de una familia de empresarios, va a buscar a un empresario. ¿Por qué? Porque aquí también se van haciendo modelos de vida. O sea, aquí también se van haciendo, por ejemplo, empresarios. Un empresario, por lo general, no solamente tiene los empleados de su empresa, también tiene muchos empleados en su casa. No sé, desde cocineros, choferes, jardineros, obviamente mucamas, personas de la limpieza. Entonces, imagínate que una persona, hija de un empresario, se case con alguien que no tiene ese nivel económico, ni le va a gustar, ni le va a parecer, no se va a sentir en una zona segura. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a tener mucha gente a su servicio. Entonces pasa lo mismo con los educadores, ¿no? A lo mejor el hijo de una maestra con alguien que solo tenga el kinder o la primaria, no sé, o sea, buscamos algo conocido, porque también el efecto puede ser contrario, ¿no? Imagínate, bueno, no imagínate, lo hemos visto mucho en la vida cotidiana y en la consulta. Cuando a veces son parejas que no tienen el mismo nivel de estudios, hay muchos problemas. Y a lo mejor no tanto a la persona que tiene la licenciatura, la maestría, el doctorado, sino la persona que tiene menos estudios, siempre está compitiendo, siempre se está sintiendo inferior y por eso se vuelve agresivo, por eso se vuelve infiel, por muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, ahí sí ya nos estamos saliendo del tema de un poquito de René Descartes, que al final todo tiene que ver con esta reflexión. Pero bueno, ¿a qué me quiero referir? ¿Qué tanto ya estamos determinados por nuestros valores, por nuestra familia, por las cosas que nos inculcan? Porque hasta lo que es la pareja, la elección de la pareja, y cosas tan simples o tan banales cobran tanta importancia. Desde el color de piel de tu pareja, su condición social, su religión, todo eso. Tú llegas con una persona que rompe los esquemas familiares y vas a tener muchos problemas. Entonces, ¿qué tanto ya estamos dados? ¿Qué tanto somos determinados ya por eso? ¿O qué tanto somos libres de elegir? Y esa es pues, esa es una cuestión. Yo a mis 37 años no me lo he resuelto. Si somos solo un títere del destino o somos libres de elegir, como diría Jean-Paul Sartre, ¿no? Somos arrojados a nuestra libertad, ¿sí? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto si te sales de los parámetros familiares, de los parámetros sociales, de los parámetros de tu escuela, puedes sobrevivir sin tanto problema? Porque finalmente somos eso, animales tratando de sobrevivir en una sociedad. Culturizada y lo que tú quieras, pero sobreviviendo. Ok. El mecanicismo también hay que tomar en cuenta que refleja los cambios en la mentalidad de las sociedades occidentales a partir del desarrollo del comercio y la producción manufacturera.
El mecanicismo surgido en el siglo XVII se trataba de una auténtica cosmovisión caracterizada por dos doctrinas. Una ontológica, es decir, del ser o estar, y otra del nonciológica, o sea, del conocerse, conocernos. Entonces podríamos estar hablando de una ontología mecanicista cartesiana, en donde encontramos dos tesis. El mundo y todo objeto es una máquina y todo lo real es físico. Entonces, bueno, comentaba aquí que el mecanicismo es como el resultado de una sociedad que pasa a ser más artesanal, muy artesanal, a la producción en masa. Hay que recordar también que la producción en masa es el resultado de una revolución industrial en donde a partir del descubrimiento de mover la energía a través del agua, a través de la invención del motor, de muchas cosas, cambia totalmente de una vida tranquila, de una vida light, a una vida... Entonces estamos hablando que el hombre, ¿qué es? Una máquina ensamblada de ojos, de sistema respiratorio, de sistema reproductor, de neurotransmisores, de sistema digestivo. Realmente un hombre es una máquina ensamblada perfecta. Tú mueves algo y va a haber caos. Entonces, si un hombre es una máquina perfecta, ¿dónde queda, no? El concepto de mente. ¿Qué sería entonces la mente? No, pues entonces la mente es este cerebro que funciona a través de neurotransmisores, que funciona a través de neuronas, que funciona a través de la sinapsis. ¿Y entonces dónde queda el concepto de alma? Hago estos silencios para que tú me contestes ahí desde tu casita o desde tu computadora o desde tu celular. Entonces, ¿qué es mente y qué es alma? Y entonces mente y alma es lo mismo que cuerpo. Hay una frase que decimos cuando estamos muy tristes, cuando perdimos a un ser humano que queremos, o sea, no a fuerza que se murió, sino que tronamos así, decimos, me duele el corazón, me duele el corazón. Y vas con el cardiólogo y el cardiólogo te dice, no inventes, tu corazón está súper bien. Y tú, no, pero me duele. ¿Te estará doliendo el alma entonces? Pero no fregues, tantos años que ya pasaron de que los griegos ya hasta se murieron y seguimos hablando del concepto de alma, no friegues. Entonces, ¿dónde queda la ciencia? ¿Dónde queda la objetividad? Entonces, ¿cómo va? Si no sabemos dónde queda la ciencia, dónde queda la objetividad. Si no sabemos esto, entonces, ¿cómo vamos a mejorar como raza, como ser humano? Entonces, tenemos aquí el concepto de mente. Obviamente, a través de las neurociencias, de la psicología, de la psiquiatría, de la neurobiología, hemos avanzado muchísimo en saber que a lo mejor los perfiles criminales tienen cierta actividad o ciertas áreas del cerebro que no tienen la misma sinapsis o que tienen como adormecidas ciertas áreas, no sé, digo, no es mi área de psiquiatría, de neurociencias, pero sí han encontrado que ciertos perfiles, ¿no? Tienen actividades cerebrales diferentes a otras. Digo, esto ya es un gran avance a partir de que aquí es donde yo no le entendía del todo a Descartes, ¿no? Y yo creo que aquí es donde todos nos aprendemos esa frase, pues realmente, ¿qué dice? Sepa la bola, de
Je suis, je pense. Yo pienso, luego existo. ¿Por qué? Porque vimos en otros videos que, que dice esta frase y es como en Los Simpsons, ¿no? Dilo tuyo, pienso luego existe y todo el mundo, bravo, 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 ¿no? Entonces, ¿por qué bravo, 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 bravo? Porque bueno, René Descartes a decir je pense, donc, je suis, pésimo mi francés, I know it, yo pienso, luego existo, le está dando un peso al yo, al pensar y al existir, y por ende, aquí según es mi cerebrito, a la razón. La razón, ese bien intangible que no se puede medir, que los neurocientíficos dirían que es el lóbulo prefrontal, el lóbulo frontal, perdón, el que razona, el que piensa, el que analiza, ¿no? El que toma decisiones y el que madura a partir de los 18 años. Hoy en día hablamos del concepto de mente y ya es como, ay, sí, el pan de cada día, la mente, porque ya hay muchas investigaciones acerca de eso. Pero vamos a situarnos en el contexto de Descartes, en donde ya estoy comentando de los reyes y así. Ahora trasladémoslo al mundo actual. El mundo actual ya está dado por la cibernética, por el internet, por hoy en día muchos grupos de personas están luchando por la igualdad de derechos, ¿no? Como el matrimonio igualitario, como la adopción de niños, muchas cosas, ¿no? Entonces, imagínate que alguien diga, yo no estoy de acuerdo en eso, y te echas a todo mundo encima, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son los nuevos temas que están en boga, que están el veganismo, ¿no? Obviamente hay gente que se opone y son peleas fuertes, pero que llegue alguien con bases fuertes a refutarlos, hay problemas. Entonces, René Descartes incluso se tiene la teoría que fue asesinado porque casualmente murió de una pulmonía por tanto frío y esto, pero hay ciertas teorías que dicen que él pertenecía a sectas de acceso al conocimiento secretas, que servía a ciertos poderes, a ciertos ejércitos, a ciertos reyes. O sea, hay muchas teorías respecto a René Descartes. Y un dato muy curioso es que su cerebro, cuando fue su funeral, su cerebro fue extraído para estudiarlo. Bueno, eso es lo que a mí me dijeron en la universidad. No me consta, no lo vi, pero pues yo te paso el chisme que a mí me dijeron. Porque realmente la genialidad de Descartes es muy grande. ¿Por qué? Descartes hace un método que trata de instaurar con 4 reglas. No aceptes nada como verdad que no se presente a la mente en forma tan clara y nítida que no exista razón para dudar. En pocas palabras, duda de todo. 2. Fragmenta los problemas en tantos problemas más pequeños como sea posible. Teoría de la cibernética, teoría de sistemas. 3. Empieza con lo que es más simple y fácil de entender y construye por grados o asuntos más grandes y más complejos. 4. Revisa la cadena completa de pensamientos para garantizar que no se omita nada. Descartes nota que los sentidos pueden ser engañosos, por ejemplo, cuando odias a alguien o por el contrario cuando estás enamorado. Bueno, ese ya fue mi ejemplo. Aquí estamos viendo su método que realmente ya es muy parecido a lo que es el método científico. Esto puede ser aplicable desde las ciencias físicas hasta las ciencias psicológicas o filosóficas, ¿no? Por ejemplo, siento que la vida no vale nada. ¿Por qué? ¿No? Descomponerlo en pequeños sistemas, en pequeños fragmentos, y llegas, ¿no? No, pues tuve un problema en el trabajo. O sea, el trabajo no es la vida, ¿no? Y aquí es donde viene la ayuda psicológica. Y también René Descartes decía que los sentidos nos engañan, y esto es muy cierto, porque, por ejemplo, cuando estamos enamorados, idealizamos a esa persona. Cuando odiamos a alguien, también la idealizamos.
y entonces vivimos entre el bueno y el malo y no hay puntos grises, pero entonces, ¿dónde entra la razón? Y referente a esto, a que los sentidos nos engañan, Descartes es muy sensible a las ilusiones ópticas, en particular porque ha estudiado el modo de propagarse de la luz. No obstante, él nos dice sorprendentemente que no son los sentidos los que nos engañan, nos engañamos nosotros mismos al emitir un juicio que creemos cierto sobre imágenes dudosas. Y bueno, aquí es donde quiero reflexionar contigo. Mi área es filosofía, psicología. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo que estaba reflexionando hoy en la mañana. Nosotros tenemos también cierto temperamento o aprendemos de nuestra familia cierta forma de resolver problemas. Pero tú tienes dos opciones, o quedarte en el problema y quedarte en cómo te enseñó tu familia a resolverlo, o, como decían en el Canal 5, o contárselo a quien más confianza le tengas y avanzar, soltarlo. Uno, imaginemos que eres de una familia de personas delincuentes que se dedican a asaltar, a robar, a secuestrar, digo, tocamos madera, pero imagínate que la forma en que ellos te enseñaron a sortear los problemas de la vida es a través de la venganza, de la violencia, de las armas, de la desaparición, o sea, ¿no? Entonces, esto es lo que tú conoces. Sin embargo, hay este pequeño, tienes un problema y hay estas dos soluciones. O sigues esa escuela o vas, se lo cuentas a alguien. Para empezar, al contarlo, tú lo estás descargando, ¿sale? Tú lo estás descargando. Y si tienes la suerte de que se lo contaste a alguien con otra visión de la vida, con otro tipo de valores, te va a orientar. ¿Sí? Aquí es donde, paréntesis, entra el dicho de más sabe el viejo por diablo que por viejo que por diablo. Más sabe el viejo por viejo que por diablo. Y aquí es donde entra ese famoso dicho. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, la experiencia. Entonces, si tú tienes la buena suerte, te encuentras con una persona que te va a orientar, que te va a guiar. Pues si tú vas con el mismo círculo, teoría de sistemas, te va a decir, pues oye, no seas menso, mira, le ponemos una calentadita, le pegamos, lo acertamos, ¿sale? Entonces, eh, aquí es donde entra el filosofar, aquí es donde entra el reflexionar. El si yo hago A, entonces me va a causar B. Aquí sí podríamos hablar un poco de lo que hablábamos hace rato, del determinismo, de conocer los hechos para poder predecir algo, ¿no? O sea, probablemente si tú haces esto va a pasar esto. Pero aquí es donde yo te comentaba al principio, no todos están preparados para esa búsqueda espiritual, para ese crecimiento espiritual, porque hay valores universales. Hay valores universales como la bondad, como el amor, como la empatía, como el perdón, pero no todos ni estamos preparados, ni queremos, ni tenemos la capacidad de llegar a esa aspiración, a esa virtud. Aquí entra algo bien importante, de lo cual también nos habla Descartes, las pasiones. Un enojo es una pasión. Un erotismo es una pasión. O sea, las pasiones mueven al mundo. Y si tú checas la historia de la humanidad, vas a encontrar historias maravillosas, maravillosas, en donde por un amor han hecho guerras, o sea, ¿por qué? Porque las pasiones nos engañan. Entonces, bueno, por eso hay que dudar de todo, diría Descartes. Y bueno, el psicólogo, cuando tú vas al psicólogo, cuando tú vas a buscar una ayuda profesional, y si es ético, te va a hacer dudar de tu realidad. Dudar en el sentido de que tú puedes llegar con una cuestión muy determinista
Porque estás influido por los sentidos, porque estás influido por las pasiones, porque es lo que te ha enseñado tu grupo primario, ¿sí? Pero al estar en la terapia se construye en la relación de las dos personas esa nueva realidad. Y lo que estaba reflexionando en la mañana, que ya te comenté, es que las personas que están en ese crecimiento espiritual se les nota en el rostro, se les notan las expresiones, es algo que ellos demuestran y ya en vivo se demuestran las vibraciones. Hay gente que dice, ay, tiene una vibra bien pesada. Volvemos, ¿no? No es algo científico, pero es algo que se siente. Sin embargo, hay gente más alivianada, que se le siente otra vibra. ¿Por qué? Porque todos tenemos situaciones difíciles en la vida. Todos tenemos dolores, todos tenemos corajes, todos tenemos alegrías, pero en ti está si te clavas ahí, o avanzas o lo sueltas. Y el primer punto es soltarlo. Si tu marido te engañó y te puso el cuerno con la secretaria, vas y se lo cuentas a quien más confianza le tengas, o al psicólogo, o al consultor humano, o es más, a la almohada, pero el hecho de hablarlo, de contarlo, te va a liberar. Freud, citando a Freud, ¿no? Y te digo, ya es cuestión de esa labor de, a ver, ¿y realmente es para tanto? Bueno, a lo mejor yo también lo engañé cuando me quedé con su cambio. Digo, no se compara, pero pues estamos hablando de un engaño, ¿no? O a lo mejor también lo engañé cuando dije que, no sé, que había ido a Liverpool y realmente fui no sé, a comprar otra cosa. O sea, todo es subjetivo. Todo es, por eso te dice Descartes, duda de todo, menos de que existes, porque si existes, eres un ser pensante. Y aquí ya nos vamos a meter en otros temas, pero después llega, por ejemplo, otro tipo de filósofos, Heidegger, que te dice, oye, ¿el árbol existe? Sí, pues por supuesto que existe el árbol, pero si no hay un ser pensante que imagine ese árbol, que lo sienta, entonces ese árbol existe o no. Pues sí, sí existe. No, pero entonces debe haber alguien que le dé nombre, que lo cosifique, que lo vea, porque por ejemplo, tú sabes que existen los monstruos, no, no existen. ¿Por qué? Porque nunca los he visto. ¿Estás seguro? Entonces, ¿cómo puedes asegurar que existe el árbol de cereza si nunca lo has visto? Porque yo sé que existe, están los libros. Entonces, ahí es donde viene el dudar y es donde, pues ya los filósofos, ay, ya. O sea, ¿no? Muchas veces, ay, ¿qué tanto te preguntas por cosas absurdas? Pues ni tan absurdas, porque si lo trasladamos a cuestiones vitales, a una tanatología, a una preparación para la muerte, a un cáncer, no son cosas tan triviales. Ok, bueno, aquí ya es donde empieza como a chafiar y no me gusta mucho la filosofía ahí del René Descartes, porque ya no se habla entonces del genio maligno. Yo aquí tengo una teoría muy personal, a lo mejor ni al caso, pero yo siento que Descartes quiso primero ser como muy ateo, ¿no? Como ser muy científico, muy así, muy objetivo. Pero yo en lo personal, y aparte pues sí, en la bibliografía dice que muchas de sus revelaciones fueron por sueños. Yo siento que Descartes tuvo un llamado de Dios, como que si le hubiera jalado la oreja, ¿no? Y porque aparte pues Descartes se salía del común, ¿no? Del común que pues, casi todos los filósofos eran religiosos y todo eso. Y pues, también por eso llamó la atención. Pero yo siento que el genio maligno, más que ya haya estado desvariando o se había fumado algo que no debía de fumarse, yo creo que fue como esa parte de enmendar su filosofía después de algún sueño o de algún llamado que habrá sentido por ahí. Descartes introduce un giro inesperado que se ha hecho célebre y eleva la duda radical a un nivel superior. La irrupción en escena del genio maligno. Descartes se cubre las espaldas ante una posible acusación de herejía. No sería el Dios que solemos concebir, pues la voluntad de engañar pudiendo no hacerlo es para nosotros, con razón, una imperfección. Es decir, como que vino el genio maligno y hizo travesuras, ¿no? Como el equivalente a los trolls, ¿no? O a los duendes, esos que ponen en Navidad, de que, ay, hizo travesuras y entonces me cambió. Y sí, Dios es perfecto, y sí, Dios, pero
pero ese Dios no podría hacernos dudar porque no nos podría hacer engañar. O sea, como que hay cosas que, digamos, podríamos decir que se contradice. Algunos estudiosos, algunos biógrafos, pues dirían que más bien se retracta. Yo, en lo personal, en lo que yo pienso que él tuvo un llamado, que él tuvo como esas experiencias. ¿Por qué? Porque no te explicas cómo alguien tan inteligente, alguien que descubrió tantas cosas, alguien que hizo invenciones en la geometría, en la física, en las matemáticas, salga con su jalada del genio maligno. O sea, no. Y además, yo en lo personal, o sea, es algo que yo pienso, también tanta inteligencia no es como nata. O sea, como por más que tuvo una excelente educación, ya hablamos en un video anterior de su biografía, por más que haya tenido una excelente educación, o sea, son seres, René Descartes, Aristóteles, Platón, Leonardo da Vinci, son seres demasiado iluminados. Yo en lo personal pienso que tanta iluminación no es normal de un ser humano, ¿no? O sea, es algo traían de misión, más allá de lo material. Yo pienso, a lo mejor estoy también bien genia maligna, pero pues no, yo sí estoy convencida de eso. Entonces, bueno, la filosofía de René Descartes es muy amplia, es demasiado difícil de entender, difícil de digerir, ¿no? Pero a grandes rasgos es lo que yo te puedo compartir de mi filosofada. Espero en algunos años hacer un video mucho más complejo, eh, mucho más mejor, dirían. No, mucho más mmm, técnico, ¿no? Por decir así. Yo la verdad quise hablarte de Descartes porque considero que es un filósofo que descubrió un más allá de lo racional. O sea, más allá de lo del genio maligno y lo que tú quieras, que yo estoy convencida de que René Descartes tuvo como una visión, como un déjà vu. ¿Por qué la visión? O sea, no cualquiera te va a hablar de la teoría de la luz, no cualquiera te va a hablar de que eh, la luz viaja a tal velocidad y que los colores, tuvo que tener una visión. O sea, yo estoy convencida de eso. Estoy convencida de que Descartes estuvo muy cerca de Dios. Te comentaba al principio, hay teorías que actualmente dicen, él habla de la glándula pineal y actualmente muchos dicen que esa glándula pineal es como el tercer ojo, ¿no? Como el que ve el alma y ve ese tipo de cosas más allá del material y corpóreas. Si vemos en su teoría filosófica, sí tiene como varias contradicciones, como que se quedó como Freud, que es lo que le critican, se quedó en las buenas intenciones de hacer algo muy concreto. Vuelvo a repetir, si no hubiera salido con su jalada del genio maligno y la hubiera hecho bien, la hubiera condensado bien, otra cosa quizá nos estaría contando la historia, pero hay que recordar que también él se echó para atrás en muchas cosas y incluso había un libro, creo que es el discurso del método, no estoy segura cuál, pero incluso había un libro que él no quería publicar porque eh, pues poco tiempo antes habían condenado a Galileo Galilei por herejía, ¿no? Entonces, siento que le faltó, siento que nos dejó un poco a deber en cuanto a la teoría filosófica más clara y más específica. En matemáticas, física y geometría, bueno, obviamente, eh, pues un Oscar, denle un Oscar a esa hombre. Y bueno, ya para finalizar me gustaría hablar de la teoría cartesiana de las ideas. Él distingue tres tipos de ideas. Las primeras son las claras y distintas. Por ejemplo, reduce primero un triángulo dibujándolo, noción compuesta, a tres líneas contiguas. Y bueno, se trata de ideas de cuerpo, figura, magnitud o número. En segundo lugar, las ideas innatas, que hemos adquirido a través de los sentidos. Y en tercer lugar están las ideas fácticas, que es lo que hace mi imaginación o mi fantasía.
Las ideas son, por tanto, modos de pensar de origen diverso. Bueno, respecto a las pasiones, Descartes nos menciona que hay algunas principales, que son 5, son las pasiones primitivas: el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Que estas son las que unen el alma y el cuerpo en un momento dado. Que el alma tiene sus propios apetitos, al igual que las pasiones, y eso conduce a una conducta sin ninguna dimensión fisiológica particular. Esto constituye una buena noticia, pues nos aleja de esa zona intermedia en donde no era posible conocer con total claridad. También nos habla de que los remordimientos y el arrepentimiento son los mayores obstáculos en la tranquilidad del alma y eleva la máxima de tratar a vencerse a uno mismo antes que la fortuna. Y bueno, para concluir, podemos decir que la filosofía de Descartes es muy amplia, es muy apasionante leerla, pero bueno, mi sugerencia o lo que yo recomendaría siempre es como ir haciendo esta comparación con lo que es la matemática, con lo que es las ciencias físicas, porque te van cayendo como muchos insights, ¿no? O sea, la verdad te comentaba que llevaba, al principio del video te comenté que llevaba yo varios meses ya sin grabar videos. La verdad lo concluí porque ya era como o sea, como I have to do it, lo tengo que acabar. Realmente este video lo empecé a planear desde octubre, imagínate, ya estamos en febrero. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses. Dice 5 meses para esto, pero bueno, a lo que voy es, mientras yo estaba releyendo a Descartes y todo eso, me estaban cayendo un chorro de insights, un chorro. Y un chorro de cosas que te quería como igual, como explicar, compartir, reflexionar. Pero a lo mejor es como, el genio maligno. No, no es cierto. No, pasaron tantos meses, pues obviamente yo estoy ahorita en otra onda, ay, que mi bebé, ves que te comentaba, que ahorita mi conciencia no está como al 100, ¿no? O sea, mi conciencia ahorita está en no vomites, no te marees, bla, bla. Pero a lo mejor, y es lo que estaba yo pensando al decirte la introducción de este video, y que ya te lo dije, es el llamado de cada quien. O sea, a lo mejor para mí, y te lo comparto, a mí Descartes, me llegó una visión de Descartes, que yo ni sabía que él había hablado desde su filosofía, en un momento súper difícil de mi vida, en una situación que estaba viviendo. Entonces me vino filosofía de Descartes y teoría dental y bla, bla, bueno, eso ya me lo quedo yo. Y yo, o sea, si había estudiado Descartes, obviamente en la universidad y todo eso, nunca le había entendido. Y a partir de esa visión que yo tuve fue que me llamó mucho la atención entenderle, comprenderle. Entonces, quizá el mensaje para cada quien es distinto. Y yo tenía tantos insights y tantas, tantas pasiones por comentarte de Descartes, pero ya pasaron 5 meses, estoy en otra onda, entonces pues sí vinieron las ideas, pero ya más así, más neutrales. Entonces no vino como con ese fuá que venía. Pero bueno, es mi recomendación que si tú vas a entrarle a Descartes, lo vayas comparando con lo que hizo en la física, con lo que sacó en la geometría, para que también te vayan cayendo insights. Y así cualquier filósofo que tú leas o cualquier libro de literatura o de historia o de cuentos, o que a veces lo usamos como también terapia, ¿no? De decir, ay, estoy triste, estoy aburrido, pues voy a leer, ¿no? El mismo libro lo puedes leer en un mes y al otro mes toma un sentido totalmente distinto. Entonces, bueno, ¿qué más con los filósofos? Si bien tienen sus teorías y si bien tienen sus principios básicos, cada quien lo va a interpretar de forma diferente, cada quien lo va a meditar de forma diferente, cada quien lo va a interpretar, comprender y todo de modo diferente. Y así es esto de la psicología y la filosofía. Bueno, recuerda que en consultoría en desarrollo humano, sana tu alma, impulsa tu proyecto de vida. Hasta luego.